buenas. Seguimos con un estudio más sobre el tema que tenemos, que es sal y luz, o sea, tratamos sobre el tema de la evangelización. Seguimos con un tema más que tenemos para hoy, que tiene que ver con la fundamentación, con la base bíblica, ¿no?, de la evangelización. Así que hoy me gustaría empezar, ¿no?, a hablar sobre la evangelización en la experiencia de Israel, del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, ¿no? Esta sería la parte 1, ¿vale? La parte 1. Vamos entonces con el texto bíblico de Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3, que dice el texto: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén, amén. Al hablar sobre la evangelización, podemos tener la idea de que se trata de una vocación y una responsabilidad únicamente de la iglesia, de los cristianos. Por tanto, que se trata de algo perteneciente a la experiencia del Nuevo Testamento. Pero esta forma de entenderse a la evangelización posiblemente se deriva de la manera como en general encaramos y nos relacionamos con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, es un conjunto de libros que sí, por supuesto, que son inspirados por Dios, pero claro, los profetas son muy difíciles de entender, sobre todo los profetas menores. Y las historias que se cuentan tienen poco o nada que ver con nuestra propia realidad de vida hoy. Nos cuesta leer tantas leyes y listas casi infinitas de nombres hebreos que en la práctica ya no nos dice mucho. A no ser, claro, los salmos sí que los leemos de forma absolutamente intuitiva, como si fuera un libro de autoayuda. Sin embargo, encontramos en la experiencia de Israel algunos fundamentos para la evangelización, fundamentos importantes, lo que significa que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, al igual que la iglesia hoy, el pueblo de Dios hoy, ha sido también llamado a evangelizar. Toda la historia de Moisés en Éxodo nos ofrece un profundo fundamento para la experiencia misionera y evangelizadora del Antiguo Testamento, con implicaciones muy importantes para nuestras vidas y nuestros ministerios hoy, puesto que el gran tema, el gran problema que está en juego en Éxodo es que el nombre del Señor era totalmente desconocido por los egipcios, por los israelitas también, y por todo el mundo. En ese contexto de un total desconocimiento de quién es Dios en el mundo de entonces, incluso por los que formaban el pueblo de Dios, es que se da el llamamiento de Moisés, que tiene como principal objetivo anunciar al Dios verdadero por medio de la tremenda liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Incluso hay quien afirme que Moisés ha sido el primer misionero de la historia del pueblo de Dios. Pero hoy no trataremos de Moisés, por más importante que sea para nuestro estudio. Trataremos de Abraham. El texto que hemos leído de Génesis tiene que ver con Abraham, porque en su historia también encontramos un especial fundamento para que podamos comprender la evangelización en el Antiguo y en el Nuevo Testamentos. Buscaremos conocer algunos aspectos importantes de la historia de este patriarca que nos auxilie a crecer en nuestra propia vocación misionera y evangelizadora. Porque de la misma manera que Abraham ha sido llamado a llevar las buenas nuevas de Dios al mundo, también nosotros lo hemos sido. Como hijos espirituales que somos de Abraham por la gracia de Cristo, ¿no? Seguimos las pisadas de fe en Cristo como Abraham, y que al igual que él hemos sido también alcanzados por el gran amor de Dios, por su infinita gracia en Cristo que nos justifica. También nosotros fuimos llamados por el Señor para anunciar a todo el mundo su amor
y su redención, para que la bendición del Evangelio llegue a hombres y mujeres que ahora viven lejos de nuestro Padre Celestial. Bueno, empezamos entonces conociendo un poquito sobre la prehistoria de Abraham, lo que vino antes, ¿no? Del texto que tenemos. Bueno, para acercarnos a Abraham como el primer precursor de la vocación misionera de evangelizar, no es necesario echar un vistazo a lo que pasó antes de que naciera el patriarca. Es muy importante. Si vamos al registro de Génesis, en los primeros 11 capítulos de este libro, nos encontramos con una serie de eventos que forman la base para la experiencia evangelizadora de Abraham. De un solo golpe podemos resumir los 11 capítulos de Génesis de la siguiente forma. En el principio ha creado Dios los cielos y la tierra. Toda la creación divina se ha instituido como base para el ser humano, Génesis capítulo primero, y el ser humano ha recibido de Dios de forma innata la misión de cuidar de toda creación, de llenar la tierra formando sociedades humanas desde el equilibrio relacional entre hombres y mujeres. Así que el ser humano recibe en Génesis, o está presentado por este libro, como el centro de la creación de Dios, capítulo 2. Pero ha usado mal, el hombre y la mujer han usado mal esta centralidad y no comprendieron su responsabilidad, y en un acto de desobediencia, de orgullo y egoísmo rompen con Dios. Capítulo 3. Esto indica una culposa alienación de Dios, distanciamiento de Dios, que asume proporciones cada vez más catastróficas y que se hace sentir por toda la creación, capítulo 4, 5 y 6. Un juicio divino viene sobre toda la humanidad, 7 y 8. Pero tras ese juicio y por medio de él, Dios sigue fiel a sus propósitos eternos, a su amor por todos los seres humanos y por toda la creación. Capítulos 8 y 9. Surge una nueva generación de hombres que se organizan socialmente en forma de múltiples naciones, capítulo 10. Pero aún así también se apartan de los caminos de Dios, puesto que la semilla del pecado sigue en sus corazones y de forma muy arrogante busca únicamente a sus propios intereses y su propia gloria. Un nuevo juicio se desata sobre la humanidad en Babel, dispersando la humanidad por la tierra como consecuencia de su corazón endurecido, capítulo 11. Llegamos entonces al capítulo 12 y nos encontramos con el punto de partida para la respuesta de Dios a la completa desorden y pecado humanos y para la confusión instalada por el juicio de Babel. Abraham, como representante de todo el pueblo de Israel y de la iglesia hoy, no entra en el escenario de Génesis para sustituir en el corazón de Dios el universo de las naciones y de los seres humanos, tampoco para cambiar las intenciones redentoras originales de Dios que eternamente tenía el Señor a favor de la humanidad, ¿no? No entra para cambiar nada de eso. Por tanto, no nos cabe pensar que desde este momento de la historia, con Abraham, Dios ha rechazado a todos los demás pueblos del mundo, creando para sí mismo a Israel como una nación aparte que no mantiene vínculo alguno con el pasado ni con el futuro de la humanidad. No nos cabe pensar de esa manera. Más bien, con el llamamiento de Israel, Dios crea la oportunidad cierta para el rescate gracioso del pecado, que eso viniera a concretarse en la historia del mundo y de la creación. Así pues, Israel asume un importante rol como nación por medio de la cual Dios intensificaría su revelación, su acción redentora en el mundo, no exclusivamente para sí mismo, sino que para toda la humanidad. En ese sentido, se convierte en una nación misionera, en una nación que evangeliza a todos los demás pueblos del mundo, porque la historia de Israel es una continuidad de los tratamientos de Dios con las naciones, o, diciéndolo de otra manera,
La elección de Israel no significó un rechazo de otras naciones, sino que fue un acto realizado por amor a las naciones. Así que pasamos a un siguiente punto que sería la elección y la vocación de Abraham. Los conceptos de elección y vocación como elementos totalmente vinculados y dependientes están muy claros aquí en Génesis 12, 1 a 3. Abraham ha sido llamado, vocacionado por Dios para dejar a su tierra, a sus parientes, a su antigua religión para servirle de manera especial. Dios lo elige, Dios lo llama a una nueva vida de relacionamiento y servicio con Él. Sin embargo, esa acción de Dios se fundamenta exclusivamente en una actitud de gracia y de misericordia del propio Dios, y no por alguna virtud o justicia que se podría ver en la vida de Abraham o de Israel propiamente. En Deuteronomios capítulo 7, versículos 7 y 8, leemos en cuanto a eso que el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino que el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Eso dice el Señor. Y sigue el texto afirmando que por eso te rescató del poder de Faraón, rey de Egipto, te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerzas. Así que vemos que la elección y la vocación son conceptos, son actitudes que siempre dependen de Dios. En consecuencia, nunca podemos desvincular elección de vocación, de llamado. En general, la elección siempre se la considera vinculada a privilegios. No me lo merecía, pero el Señor me lo ha dado. No merecía la salvación, pero el Señor me eligió para la salvación. ¿No? Siempre está asociada, popularmente hablando, a los privilegios, mientras que a la vocación se le asocia al llamado a un servicio, ministerio, a una misión específica, a trabajar. Pero al mantener los dos conceptos sólidamente relacionados, vemos con claridad que la elección necesita de la vocación y la vocación necesita de la elección. Esta idea también la encontramos en el Nuevo Testamento, cuando en 1 Pedro 2, versículos 9 y 10, el estatus que tenemos en el versículo 9, ¿no? Que dice Pedro, sacada también de Éxodo 19, de Deuteronomio 7, de Deuteronomio 14, cuando dice Pedro que la iglesia es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, pues que ese estatus que parece únicamente tratarse de privilegios, y sí que lo es, pero no únicamente, pues ese estatus desemboca directamente en la proclamación, en la evangelización, en la proclamación de aquel que nos ha dado su luz, su salvación. Si vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, tras hablar de la gracia que nos ha sido dada de forma integral por Dios, versículos 3 y 4, y de nuestra participación responsable en el proceso de santificación, versículos 5 a 9, el apóstol nos afirma que debemos esforzarnos por consolidar el llamamiento de Dios que fue quien os eligió. Así que llamado y elección, también en la concepción del apóstol Pedro, son elementos, son conceptos que están vinculados y que no se puede separar. Volviendo a nuestro texto de Génesis 12, 1 a 3, vemos que el texto nos enseña que el objetivo final de la elección y de la vocación de Dios a Abraham y consecuentemente a Israel y a la iglesia hoy es la misión de evangelizar, es la responsabilidad y la llamada a la que fuimos elegidos para la evangelización. Abraham no ha sido alcanzado por la gracia de Cristo y por el amor de Dios para vivir para sí mismo.
tampoco para servir a sus propios intereses y objetivos personales. En ese sentido, entendemos que la elección es también el asumir responsabilidades misioneras y evangelizadoras, más que únicamente recibir privilegios y bendiciones materiales, puesto que fundamenta el concepto y la práctica más íntimas de la misión mismo. Vamos a un tercer aspecto, la bendición y la alianza en Abraham. Siguiendo los versículos 2 y 3, encontramos aún la palabra bendición, la preciada palabra bendición. Abraham ha sido bendecido por Dios y se torna en un canal de bendición a otras personas, dejando que los demás reciban esa bendición de parte de Dios. En la elección y en la vocación de Abraham y de la iglesia, Israel e iglesia, la bendición se deriva de la alianza establecida por él con el Señor mismo. Lo que tenemos entonces en Génesis 12, 1 a 3, son los términos de una alianza establecida entre Dios y Abraham, Israel, iglesia. Una alianza que, a semejanza de la elección y de la vocación, se realiza en el contexto de una respuesta redentora de Dios a los seres humanos y a sus sociedades. Seres humanos y sociedades que están sumergidos en su pecado y que por tanto deben ser comprendida a la luz de la redención de Dios, a la luz de la relación, misión de Israel con todos los demás seres humanos y hoy de la iglesia también. Así, por lo tanto, Abraham tuvo una participación de fe y de obediencia en esta alianza, como lo vemos, por ejemplo, en el versículo 4, que no lo hemos leído, que dice, Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado. Por tanto, asumió de esa manera, de forma activa y como manifestación de fe, su rol en la alianza de Dios, lo que nos inspira, lo que nos orienta en cuanto a nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, en cuanto al ejercicio de los dones y talentos que recibimos de Dios, y en cuanto a la misión que tenemos que llevar a todos los demás el Evangelio de Jesucristo. Una participación igualmente positiva se exige también a Israel al pie del monte Sinaí en Éxodo 19, versículo 5, que dice, si ahora vosotros me sois de todo obedientes y cumplís mi pacto, seréis mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Y vemos que su obediencia y fe manifestarían la bendición de Dios en su propia vida, en su propia historia, además de cumplir fielmente con su elección, vocación y misión derivados del pacto de Dios. Desde esa forma, el texto de Génesis 12 lanza la historia redentora dentro del continuo de la historia humana más amplia, todo lo cual está, desde luego, incluido en el plan soberano de Dios, y lanza esta historia como la historia de la misión de Dios, la misión que Dios mismo encara en su categórico compromiso con Abraham y con su descendencia, y la misión que Dios coloca sobre las manos de Abraham. Serás una bendición, eso es una responsabilidad, esto es un llamado, esta es una alianza, este es un acuerdo, esto es una misión que le da el Señor. Ser una bendición y no únicamente recibir bendiciones, sobre todo materiales y físicas. Eso es a lo que estamos llamados por Dios, a ser de bendición a los demás. Ser bendición a otros asume una variada gama de experiencias, de oportunidades. Podemos ser de bendición con un vaso de agua al que tiene sed, con un trozo de pan al que tiene hambre, con una palabra de consuelo al desesperado, con un consejo sabio al perdido, con un abrazo, con una sonrisa al entristecido. Pero siempre que cada uno de estos gestos, que cada una de estas actitudes
exprese el amor de Dios, la redención y el Evangelio de Cristo disponible a todos los seres humanos. Número 4. La intención de Dios es toda la humanidad. Elección, vocación, alianza y bendición. Estas 4 palabras, estos 4 conceptos de Génesis 12, 1 a 3, no podrían ser vistos como un fin en sí mismos. Israel y la Iglesia no pueden considerarse libre de la responsabilidad última y principal con el universo de la humanidad y de sus sociedades. La intención de Dios siempre ha sido y sigue siendo a lo largo de toda la historia la salvación del mundo, y no solo de una única nación dentro de este mundo. Así que Génesis 12:3 presenta a Israel en su momento y la iglesia hoy como teniendo un ministerio muy importante en esta estrategia misionera y evangelizadora de Dios. Y algunos destaques que todavía podemos dar al texto. La expresión, por medio de ti serán bendecidas. Esta expresión nos muestra con objetividad que Israel tomaba parte de los planes redentores de Dios, al igual que nosotros hoy. En sí mismo Israel no poseía poderes salvadores, pero sí sería el principal instrumento para que el Dios Salvador pudiera revelarse progresivamente a toda la humanidad. Sería el instrumento para que todos los demás pueblos viniesen a conocer la salvación de Dios. Luego la expresión todas las familias de la tierra. La elección y la alianza establecidas por Dios con Abraham, Israel, Iglesia, no indican que Dios se hubiera olvidado del restante del mundo. Todo lo contrario, desde su inicio y de su vocación más íntima, la elección y la alianza indican claramente que la finalidad última de Dios seguía siendo la humanidad, el hombre, el ser humano, todos los seres humanos. Número 5. Un llamamiento a restaurar la unidad y la comunión de la humanidad con Dios. El tema con el que me gustaría concluir esta presentación, ¿no? Un llamamiento a restaurar la unidad y la comunión del ser humano con Dios. Con esa perspectiva en mente, reconociendo que la evangelización ha sido uno de los llamamientos de Dios a Israel en el Antiguo Testamento, al igual que a cada uno de nosotros en el Nuevo Testamento, pues aprendemos con la experiencia de Israel que su llamada por Dios es para restaurar y para recomponer la unidad, la comunión entre los seres humanos con Dios. Una unidad y una comunión que había sido destruida por la entrada del pecado. Así que Israel podía ver a Cristo y a la obra redentora, por ejemplo, en las profecías, en las poesías y en las leyes del Antiguo Testamento. Hoy nosotros ya vemos a la obra perfectamente realizada en Cristo dentro de la historia humana y aguardamos el día en que volverá por completo, en definitivo, con la segunda venida de Cristo. Pero esas diferencias entre Israel y la Iglesia no cambian la vocación que ambos recibimos de Dios, cada uno en su momento histórico, de llevar su bendita salvación a todas las personas en todos los lugares del mundo y en todas las dimensiones de sus vidas. El llamamiento de Abraham, Israel y la Iglesia incluye la promesa divina de restaurar al ser humano ante Él. Esta humanidad que está dispersa y confusa, sin Dios en su vida, ansiosamente busca a Dios, muchas veces sin saber que lo hace, ¿no? Hombres y mujeres que necesitan oír y recibir el mensaje del Evangelio de Cristo para que tenga restaurada su unidad y su comunión con Dios. Ese es el plan del Señor. Si no les ofrecemos esta oportunidad,
pues seguirán por los caminos que les conducen lejos de la bendita salvación y de la comunión con Cristo. A esto es a lo que somos, en último análisis, llamados y vocacionados por Dios, a evangelizar, a llevar el mensaje de la gracia de Cristo a todos cuantos el Señor nos da la oportunidad de conocer y relacionarnos en esta vida. Creo que por fin podemos sugerir algunas conclusiones, algunas implicaciones de lo que hemos comentado en esta sesión. Primero, siendo la Iglesia el Israel de Dios hoy, necesitamos ser humildes y reconocer que somos parte de este mundo, un pueblo en medio del vasto y complejo universo humano. No somos un pueblo aparte, ¿no? Apartados del mundo, pero enviados a ese mismo mundo con una misión, con una proclamación. Nuestras raíces están unidas vitalmente a Dios y a la vez están hincadas en una enorme variedad de sociedades, de lenguas, de culturas, de etnias. Las distintas formas y expresiones humanas se reflejan en la vida y en las prácticas eclesiales de cada pueblo. Y por eso, como pueblo de Dios, de un Dios redentor, tenemos la misión de actuar transformadoramente dentro de cada sociedad donde estamos. Una segunda implicación: necesitamos relacionar más íntimamente los conceptos de elección y de vocación. Nuestra elección, en realidad, es una base sólida para la realización de nuestro llamado por Dios, de nuestra vocación misionera y evangelística. Así es preciso rescatar valores derivados del concepto de elección-vocación, comúnmente abandonados, como conceptos como el de servicio, de entrega, sacrificio, puesto que sin actitudes que consideren estos valores, la evangelización se ve seriamente comprometida. Tercera implicación: la evangelización, por tanto, debe direccionarse conscientemente hacia el mundo, puesto que el amor redentor de Dios se dirige hacia el mundo, y es el mundo el que necesita ser alcanzado por el mensaje del Evangelio de Cristo, desesperadamente. El ejercicio de la evangelización carece mirar hacia fuera de nuestras fronteras, sobre todo fronteras eclesiásticas, y volver a buscar en la palabra de Dios las legítimas prioridades del reino de Dios. Uno de los desafíos más tremendos que tenemos hoy es el de salir fuera, ¿no? Salir de dentro de nosotros mismos y dirigir nuestra fe, prioridades, acción y misión hacia el ser humano. Cuarto y último conclusión: no nos podemos olvidar de que la intención y la acción de Dios, por más insólito que nos parezca, fundamentalmente hablando, es la redención no solo de seres humanos, sino que de toda su obra creada. Tener esa conciencia de la dimensión cósmica de la obra de redención final y escatológica de Dios debe guiarnos en la realización de una misión consistente y coherente con la propia misión universal de Dios y sus propósitos eternos. Bueno, nos quedamos por aquí y luego vamos a seguir con ese tema un poquito más. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén.